El que ríe último, ríe mejor. Y acá en Israel nos estuvimos riendo 40 días del régimen militar en Irán, pero a la larga quienes se rieron últimos fueron ellos y está demostrado. Lo mismo nos pasó el año pasado en Gaza. Nos reímos 2 años de ellos, que le eliminamos líderes, que destruimos túneles subterráneos, edificios, las rutas, la comida, todo. Pero al final los que rieron últimos fueron ellos. Se siguen riendo hasta el día de hoy, ya sea el Hamas, los palestinos, como toda la franja de Gaza. Y el norte, lo mismo, Hezbollah, cuánto nos reímos de ellos, que le eliminamos a Nasrallah, que por una misión espectacular, histórica de Vipers, eliminamos a 400 líderes, destruimos puentes, edificios, no tienen ya para dónde ir, pero al fin y al cabo ellos rieron últimos, se siguen riendo hasta ahora de nosotros y lo tenemos merecido. Nos siguen tirando misiles, la amenaza sigue y nosotros seguimos festejando triunfos inexistentes. ¿Qué está fallando en Israel? Que nosotros somos perfectos en táctica, pero a la larga en las estrategias somos los peores y hay que reconocerlo. Algo estamos haciendo mal. Si ayer amanecimos desconcertados por aquel acuerdo, pacto de 14 días, hoy el pueblo de Israel amaneció furioso, furioso. No saben la furia que hay en el país. Un pueblo que estaba, ya no sé cómo decirlo, dispuesto a quedarse cerca de los refugios 40 días más si hacía falta. No levantamos un solo llanto. Dijimos, cumplan la misión. Nosotros estamos aquí en el frente sufriendo daños financieros, económicos, físicos, educativos, lo que ustedes quieran. Y el gobierno nos traicionó. Eso es lo que sentimos por lo menos en este momento. Hoy, jueves, ya no me acuerdo ni qué día de abril es. Amigos, vamos a hacer un recorrido por aquí, por Tel Aviv, por la zona de Sarona. Voy a entrar al mercado y voy a tratar de explicar este fenómeno que nos viene a golpear una y otra vez para que de una vez por todas podamos tener conciencia de nuestros errores para corregirlos y que no vuelvan a pasar. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez furioso. Y gracias por acompañarme, y gracias por entenderme, y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual van a poder conseguir cosas de aquí, Tierra Santa, a vuestras casas, no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Cómo entrar a la tienda pinchando aquí en el enlace de aquí arriba, o en el primer enlace de este, y todos los videos del canal. Hagamos una vuelta por aquí. Bueno, vamos a dar una vuelta por aquí, por este parque Sarona, y después vamos a entrar al mercado, que es uno de mis favoritos. Y amigos, el silencio que hoy recorre las calles de Israel, no se confundan, no es el silencio del alivio, sino el de una condena suspendida, y hay que reconocerlo. Hay que reconocer que nos impusieron un plazo de 14 días, una cifra que en los despachos de Washington o Teherán suena a diplomacia, pero que en el terreno se traduce en un desastre operativo sin precedentes. Esta tregua, que como todos sabemos está sostenida por un hilo invisible y ajeno, creó un limbo existencial que secuestró la voluntad de todo un país. En Israel hoy amanecimos en un paréntesis asfixiante donde no se nos permite terminar con la amenaza, pero tampoco se nos garantiza la paz necesaria para reconstruir nuestra vida, nuestra rutina. Un desastre. Es un estado incómodo donde la normalidad ha sido canjeada por la táctica de incertidumbre. El primer gran perjudicado de este desorden es el sistema educativo, el corazón del futuro. Les cuento que en Israel, como en el judaísmo, la educación está por encima de todo y aunque no lo crean, el presupuesto anual del Ministerio de Educación aquí en mi país es mucho más grande que el del Ministerio de Defensa, con todas las guerras incluidas. A partir de hoy, las escuelas intentaron reanudar sus actividades de forma fragmentada, pero el resultado es un caos pedagógico insostenible. No se puede educar a una generación bajo un cronograma que caduca en 366 horas. Hay instituciones que operan en horarios reducidos, otras que mantienen a los alumnos en un sistema híbrido de clases virtuales que ya nadie soporta, simplemente porque el ministerio no puede asegurar que mañana no habrá que evacuar las clases antes del mediodía. Yo mismo tuve que ir a buscar a mi nieta al jardín de infante apenas a las 11 de la mañana. Los padres y abuelos estamos atrapados en una alerta constante sin saber si dejar a nuestros hijos en el aula o jardín de infante o mantenerlos cerca de los refugios, porque ninguna autoridad se atreve a definir qué sucederá exactamente en un rato o al amanecer del día 15.
Amigos, es una estafa al derecho de los niños a tener una estabilidad que no dependa de un acuerdo de papel. En el ámbito de la conectividad y el transporte, el desastre es igual de profundo. Se nos vende la idea de que el cielo se ha reabierto, pero la realidad es que es un espejismo. Las aerolíneas extranjeras anuncian regresos parciales recién para mediados de mayo. Ellos dicen verdades, pero a nosotros nos llega más como ejercicios de relaciones públicas que como servicios reales. Nadie hoy en Israel va a comprar un ticket para salir del país por asuntos de placer. Aún no nació el idiota que le crea a las mentiras del gobierno, de los políticos, de la prensa. Las aerolíneas operan una frecuencia hoy para cancelar mañana ante el menor rumor de tensión en el frente norte, sur o del lejano oeste. Esto deja a miles de personas en un estado de vulnerabilidad absoluta, con las maletas hechas y el corazón en la boca sin poder programar un viaje de negocios vital para la economía o un reencuentro familiar siquiera postergado por meses. El aeropuerto Ben Gurión se ha convertido en un monumento a la indecisión, un lugar donde los planes de vida mueren antes de siquiera llegar a la pista de despegue. La economía real, la que sostiene el día a día de las familias trabajadoras, también está sufriendo una erosión silenciosa pero letal. El turismo, que debería ser la cara visible de nuestra residencia, es hoy una industria fantasma. Los hoteles permanecen vacíos de visitantes, pero llenos de angustia, o en el mejor de los casos, de desalojados del norte que juraron no retornar a sus casas hasta no obtener seguridad plena, y tienen razón. Un tercio del país exige seguridad en el norte, otro tercio en el sur y el centro, sí, lo mismo. Todo un país exigiendo seguridad. Algunos hoteles funcionan como centros de acogida improvisados o fijos, pero son los menos. Los otros mantienen sus persianas bajas porque nadie en su sano juicio invertiría en personal o suministros para un periodo de apenas 2 semanas. A esto se le suman los proyectos de construcción de infraestructura, motores del desarrollo nacional que también están paralizados. Las grúas casi no se mueven porque los materiales están bloqueados en los puertos o porque los obreros carecen de permisos claros de seguridad. No se firman contratos nuevos, no se inician obras y no se proyectan inversiones a mediano plazo. Amigos, todo eso no se ve en los noticieros. Ustedes solo ven a los políticos diciendo que vencimos, que les ganamos, que los arrodillamos, que es un triunfo total. Pero yo les estoy contando otra cosa, porque pregunto, ¿quién va a inaugurar un comercio o una sucursal hoy sabiendo que en 14 días el país podría estar bajo fuego nuevamente y sin una estrategia de salida clara? Incluso la salud y la vida privada han quedado en un segundo plano inaceptable. Las cirugías que no son de urgencia inmediata se siguen dilatando. Los tratamientos odontológicos complejos se posponen y las citas médicas especializadas se cancelan porque el sistema entero está en modo de espera. Los eventos sociales, desde bodas hasta celebraciones familiares, se organizan bajo la sombra del miedo, con la posibilidad latente de tener que suspender todo por un cambio repentino en las directivas de seguridad. Todo esto es una parálisis que lo abarca todo, una amputación de nuestra capacidad de programar nuestra propia existencia. Estamos viviendo en un stand-by. Pero lo que más lacera el tejido social es la sensación de haber sido traicionados en nuestra voluntad. El pueblo de Israel demostró una capacidad de sacrificio que asombró al mundo. Estábamos dispuestos a quedarnos cerca de los refugios el tiempo que hiciera falta. La gente estaba lista para soportar la presión financiera, el agotamiento físico y el miedo constante, con la única condición de que esta vez se terminara el trabajo de raíz. Estábamos dispuestos a entregar nuestro presente para garantizar un futuro real, seguro y definitivo para las próximas generaciones. Sin embargo, el amanecer de ayer nos trajo un desconcierto total, amargo, ante un anuncio que se siente hoy como una bofetada a la soberanía nacional. Esa confusión inicial se transformó hoy en un enojo absoluto, en una furia nacional que recorre cada rincón de la sociedad, desde los reservistas, los soldados en el frente, hasta los comerciantes en los mercados. Sentimos que nuestro aguante y nuestra sangre se han canjeado por una calma ficticia que no resuelve ninguno de los problemas estratégicos.
Esta tregua no devuelve a las familias del norte a sus hogares, ni elimina la amenaza que acecha desde el otro lado de la frontera. Solo la pone en pausa mientras el enemigo se reabastece otra vez. Es un insulto a la inteligencia del ciudadano israelí que paga sus impuestos y envía a sus hijos al frente. Nos piden que sigamos resistiendo, que seamos resilientes y que mantengamos la calma mientras simultáneamente nos quitaron las herramientas para vivir, proyectar y construir una rutina que no esté supeditada a los intereses de potencias extranjeras. Quiero decir que el desastre de estos 14 días radica en que nos han convertido en espectadores de nuestra propia supervivencia, quitándonos el mando de nuestro destino y dejándonos suspendidos en un vacío donde el tiempo corre, pero la vida se detiene. Cuando llegue el día 15 habrá dos opciones: que volvamos a la situación de ayer con otro enfrentamiento, o que retrocedamos aún más en el tiempo otros 40 días hasta el 27 de febrero. Una opción peor que la otra. No entiendo nada. No solo encontraremos los mismos problemas de antes, sino a un pueblo mucho más empobrecido, más frustrado y con una herida de desconfianza que será muy difícil de cicatrizar. El escenario actual nos obliga a enfrentar una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar, que estamos presenciando la ejecución de una táctica perfecta dentro de un vacío estratégico absoluto. A nivel operativo, como les dije, Israel ha demostrado una superioridad técnica que roza lo cinematográfico, lo imaginario. La capacidad que tenemos para neutralizar a un líder en su propio búnker, de ejecutar misiones de precisión quirúrgica o de inutilizar las comunicaciones del enemigo mediante operaciones tecnológicas nunca antes vistas, es un testimonio del ingenio y la valentía de nuestras fuerzas de seguridad. Sin embargo, estas victorias tácticas son fuegos artificiales si no están al servicio de un objetivo político final. La historia reciente nos dio una lección brutal que parece no haber sido aprendida. Eliminar a un cabecilla a 100 o 400 líderes intermediarios por medio de vipers no garantiza la victoria. La táctica gana batallas, pero la estrategia gana las guerras, y hoy nos encontramos huérfanos de esta última. El que ríe último, ríe mejor. Derribar un puente, demoler un túnel o reducir a cenizas un complejo militar entero es un golpe necesario, sí, pero insuficiente. La experiencia nos dice que esas estructuras se reconstruyen con una rapidez asombrosa, muchas veces financiadas con dinero de organismos internacionales, donaciones de Qatar o ayuda humanitaria desviada que termina alimentando el mismo ciclo de violencia que intentamos cortar. Si bombardeamos desde el aire para preparar una entrada militar, pero luego no tenemos un plan claro para administrar o transformar esa realidad en el terreno, lo único que estamos haciendo es gastar munición y tiempo, ni que hablar de vidas humanas. Una misión espectacular que se traduce en una tregua de 14 días para que el enemigo se reabastezca y reconstruya lo destruido, no es un éxito. Es un círculo vicioso que paga el ciudadano con su seguridad y sus impuestos. ¿Y saben qué? Esta parálisis estratégica es la antítesis del fundamento mismo sobre el cual se erigió el Estado sionista de Israel. El pilar central del sionismo, la razón de ser de nuestra soberanía, fue el imperativo de no depender nunca más de la voluntad, la piedad o los intereses de terceros para garantizar la supervivencia del pueblo judío. Se fundó este Estado para que seamos los dueños de nuestro propio destino y para no tener que pedir permiso para defendernos. Sin embargo, la política actual parece haber olvidado ese contrato fundacional. Hoy, el destino de una familia en la frontera norte o la reapertura de una escuela en el centro del país dependen de las negociaciones, pero en despachos extranjeros. Una locura. Nos convertimos en rehenes de una agenda diplomática que no siempre coincide con nuestra necesidad vital de seguridad a largo plazo, y es fundamental entender que cada actor en este tablero cuida su propio beneficio. Lo dije ayer, Donald Trump o cualquier líder de una potencia mundial actúa bajo la lógica de los intereses de su país, buscando acuerdos comerciales, estabilidad regional para sus propios fines y éxitos diplomáticos que pueda vender a su electorado. Eso es legítimo y esperable. Trump hace su negocio y cuida a su gente. Lo felicito. El problema no es que Estados Unidos persiga su propia agenda. El problema es que Israel parezca no tener una propia que sea innegociable. Si eso no lo sabíamos antes de esta guerra, está mal.
Pero si lo sabíamos y así todo, salíamos a una guerra para cumplir la agenda de otros, eso está peor y no tiene perdón. Antes no le pedíamos permiso a nadie para defendernos, pero hoy parecemos mendigos esperando que otros nos digan qué hacer con nuestra propia seguridad, esperando que otros decidan cuándo es el momento de atacar y cuándo debemos detenernos, incluso cuando el trabajo no está terminado. Esta dependencia es una traición al espíritu de 1948 y una vulnerabilidad que nuestros enemigos explotan con astucia, y a ellos también los felicito. La decepción que hoy siente la sociedad israelí es el resultado de este choque entre la potencia militar y la debilidad política. La ciudadanía estaba dispuesta a todo, menos a la insignificancia. Se aceptó el sacrificio de los reservistas, el cierre de los negocios y el desplazamiento de comunidades enteras bajo la premisa de que esta vez el resultado sería diferente, de que no volveríamos al mismo punto de partida en unos meses. Pero al despertar con una tregua sostenida de un hilo, la sensación de vacío es total. Se percibe que la política actual es una renuncia a la iniciativa, una táctica de parches que solo sirve para ganar tiempo. ¿Pero tiempo para qué? Si no hay una estrategia para desarticular definitivamente la infraestructura del terror y asegurar que los recursos de reconstrucción no vuelvan a manos del enemigo. Estos 14 días son simplemente la antesala de la próxima explosión. Israel no puede permitirse ser una nota al pie de página en los tratados de otros. La misión del Estado no es sobrevivir de tregua en tregua, sino establecer una realidad donde la amenaza sea eliminada de raíz. El bombardeo aéreo y la entrada militar son herramientas, pero el fin último debe ser la libertad absoluta de acción y la seguridad innegociable de sus habitantes. Mientras sigamos celebrando tácticas brillantes, mientras nuestra estrategia se desmorona en manos de la diplomacia ajena, estaremos fallando a los pilares que nos dieron nombre y lugar en el mundo. El enojo de hoy no es solo por la parálisis de la rutina, es por la pérdida de la brújula que nos recordaba que en esta tierra el único responsable de nuestra existencia somos nosotros mismos. La historia no perdona a las naciones que delegan su supervivencia, y el pueblo lo sabe. Por eso, el desconcierto se ha transformado en un clamor por recuperar la soberanía que nos fue prometida y que hoy parece estar en subasta. Vuelvo a decir lo que digo siempre. No soy un analista profesional, soy solo una persona que vive aquí 40 años, que vivió guerras, pasó guerras, como soldado, como padre de soldados, como esposo de familia, que le tocó estar en el frente no solo vestido de uniforme, sino ahora como ciudadano, como civil, recibiendo misiles cada 2 por 3 y sin abrir la boca, sin quejarme, dándole crédito al gobierno de turno que estuvo siempre. Con eso, cada vez que hubo un enfrentamiento, ya sea en Gaza, en el Líbano o ahora con Irán, fui consistente en lo que dije, de que no terminamos el trabajo, de que lo empezamos perfecto, lo seguimos bien, pero que lo terminamos mal, que somos unos excelentes en táctica, pero pésimos en estrategia, y lo acabamos de demostrar una vez más. Shalom.